Este programa llega a ti gracias a las donaciones financieras de nuestros ángeles de esperanza. Tú también puedes apoyar nuestros contenidos ingresando a ángeles.nuevotiempo.org. Muy buenos días, queridos amigos. Aquí nos reencontramos en otro capítulo de Finanzas y Fe, y ahora sí que sí, acercándonos cada vez a fin de año, porque esto ya está, bueno, queda poquito todavía, pero hay mucho que aprender. Tengo grandes invitados acá, Jaime Lobos, bienvenido, Bastián Vargas. Gracias. También, bienvenidos a este capítulo de Finanzas y Fe. Hola, Caro, ¿cómo estás? Bien. Bienvenida tú también. Bastián, ¿cómo están? A quienes nos escuchan, hola. A quienes nos ven a través de las plataformas, claro. También. Bienvenidos, bienvenidas a este programa. Sí, y se está acabando el año, sí. Increíblemente, ¿no? Esta es una frase muy repetida, muy cliché. El tiempo pasa muy rápido, pero sí. Es así. ¿Será que uno se está poniendo viejo? Así. Pareciera que el tiempo pasa como más rápido. Pero contentos porque nos podemos volver a reunir en un tema muy interesante. El de hoy, no voy a hacer ningún spoiler, pero es un tema interesante, exacto. Debatible, discutible. Así que tenemos ahí un interesante tema para hoy. Sí, bueno, bienvenido también a la gente que se conecta como cada martes a escuchar nuestro programa de Finanzas y Fe, un programa que sin lugar a duda creo que nos ha servido a todos muchísimo. Ha sido de una temporada también muy enriquecedora, tanto para nosotros que hemos podido también tomar temas que vivimos en nuestra realidad, temas que hemos podido también actualizarnos, también con la gente que está y que interactúa con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, nuestro también WhatsApp. Así que muchas gracias también por esta temporada y por estar con nosotros. Ya estamos llegando ya a fin de año. Nos quedan 2 capítulos más. Sí. Hemos tenido muchos mensajes, muchos internos también privados allí que se han ido respondiendo con muchísimo cariño. Y el tema de hoy, la verdad que es una pregunta, así como dijo Jaime, interesante, ¿no? La pregunta es: ¿cómo dejar un legado financiero sano? A veces nos concentramos como padres, ¿no?, en dejar más que simplemente algo pequeño para nuestros hijos. Siempre pensamos en eso. Hay papás que no piensan así, tienen otra opinión. Entonces, esto queda ahí como... ¿Qué piensas tú, Jaime, Bastián, sobre esto? Porque es todo un tema. Hay opiniones muy contrarias. Sí, es un tema esto de la herencia. Exacto. De un legado material, digámoslo, porque podría ser financiero o podría ser material en términos de alguna otra especie. Y es un tema complicado porque hay muchos que señalan que dejar una herencia es sinónimo, por ejemplo, de haber sacado mal las cuentas. Que no ¿En serio? Sí, yo lo he escuchado muy de cerca. Hay una teoría, hay varios defensores de quienes plantean esto de que si dejaste herencias porque sacaste mal las cuentas, es decir, no supiste invertir tu dinero bien. Entonces, creo que es un tema debatible y será interesante también observar qué es lo que plantea la Biblia al respecto, qué principios podemos extraer. Eso es importante. En mi experiencia personal, la herencia no es algo que haya estado en mi consciente, ni siquiera en mi inconsciente. Y cuando nos casamos con Susan, llegaron los hijos, fíjate que yo creo que rara vez, más allá tal vez de pensar en dejar la casa, que uno regularmente tiene el sueño de la casa propia, y como que quedaría, ¿no?, en herencia, no era un tema muy que nos preocupara mucho. No tenía una prioridad ese tema. No, para nada. Para ustedes. Para nada. Ahora ha aumentado un poquitito. Mi esposa recibió una herencia hace un par de años atrás y tal vez eso nos hizo cambiar un poco el switch. Y no es que ahora sea prioridad, por favor, no me malentiendan ni quiero dejar esa sensación. No es prioridad, pero es un tema que ahora se solucionó, se arregló de otra manera. Mi esposa lo hizo en vida con mis hijos y listo, y ahí se acabó el tema y que cada uno administre de la manera más sabia que puede. Hay personas que luchan bastante, ¿cierto? Y ahorran por tener ese patrimonio para poder dejarle a sus hijos. Yo conozco gente, amigos, que incluso ellos tienen ya sus cuentas sacadas. Por ejemplo, tienen 3 hijos, la meta es, ya tengo 2 terrenos, me falta el tercero.
Y hay familias que así se proyectan, o sea, tengo que dejar una propiedad o una casa, un departamento o algo para cada uno. No puede ser que uno quede sin algo. Y si dejo menos, van a pelear. Entonces, es todo un tema. Ese padre, esa madre lo hace con la mejor intención. Sin duda. De alivianar quizás un poquito el camino de los hijos. Pero, ¿qué dice las estadísticas con respecto a eso? ¿Qué sabemos sobre esto? Que es un gran tema aquí en Chile. Es que es un tema, además... Perdona, Bastián, es un tema porque además la realidad económica en Chile hoy, por ejemplo, en términos de la vivienda, es complejo. Claro. Mucho se habla de que el sueño de la casa propia se convirtió en una pesadilla, en especial para los más jóvenes, aquellos que están recién partiendo, tal vez una vida en pareja. Hoy día es complejo, si bien es cierto... el Estado o el gobierno ha ido promoviendo instancias y medidas que han dado resultados para bien de la política pública, han dado resultados. Eso ha activado un poquito esto, pero sigue siendo hoy día muy complejo optar a una vivienda. Entonces, desde esa perspectiva, yo no podría hablar de heredar la casa cuando la gran mayoría hoy día está solamente, por ejemplo, viviendo a través de un arriendo de una casa. Eso por un lado. Por otro lado, la situación financiera es compleja, lo hemos dicho aquí, la mitad de la población en Chile vive con un sueldo menor a 600,000 pesos más o menos, que es un poquito más que el sueldo mínimo aquí, por lo tanto, con suerte alcanza para llegar a fin de mes, con suerte. Hay muchos hogares que no alcanzan a llegar a fin de mes con los ingresos que tienen. Y muchos de ellos no alcanza como para invertir, o sea, ni pensar, ¿cierto? No es prioridad la inversión. Claro. Y sí, como mencionaba Caro, estábamos viendo, porque como cada capítulo tenemos noticias de las cuales vamos hablando al respecto. Y respecto a la noticia que estábamos leyendo, hay varios aspectos importantes. En primer lugar, la cantidad mencionaba como Caro la estadística, que más del 70% de las familias pierden, en este caso las inversiones o los patrimonios, en la segunda generación, y el 90% lo pierde en la tercera generación. Mira, entonces, buen dato. Importante ver también cómo, ustedes mencionaban el tema de la inversión, cómo también las generaciones sucesivas, en vez de mantener e invertir, en realidad estamos perdiendo. No estamos como acabando. Se está disminuyendo el patrimonio que se hereda. Exactamente. Y yo me voy inmediatamente a la historia del mayordomo, ¿cierto? Cuando le deja los talentos, a uno le deja 5, a otro le deja 10, a otro le deja 1. Sí. Y como, ¿cierto? En este caso, el amo le dice, o sea, le deja los talentos y ellos deciden si invertir o guardarlos. Y también de alguna forma, bueno, eso nosotros lo llevamos al escenario espiritual, ¿cierto? De cómo nosotros invertimos nuestros talentos, ¿cierto? Y multiplicamos nuestros dones y talentos en la predicación del Evangelio. Pero también es una enseñanza, que es lo que hacemos nosotros hoy en día. O sea, ¿qué hacemos con nuestras riquezas? ¿Las perdemos? ¿O podemos generar riquezas para invertir y ayudar, apoyar? Y así, ¿qué es lo que vamos dejando? Porque después dice que la transmisión patrimonial menciona que no es tan solo un traspaso económico, sino que es un reto educativo y emocional. Y luego dice que la formación de herederos implica educar y preparar a los jóvenes para la comprensión integral del patrimonio. Yo quiero tocar un poco la experiencia. Tengo dos experiencias muy cercanas que yo creo que nos pueden un poco poner las bases de la conversación. Por un lado, mi papá falleció en el año 2022. Pero antes de eso, en 2015 fallece un hermano de él. Mi papá eran 6 hermanos, ¿ya? Fallece un hermano de él por un cáncer. Y mis primos decidieron no hacer la posesión efectiva, dejar el trámite para después, lo extendieron, nunca conversaron bien del tema. Luego, en el año 2020, fallece mi abuelo, a fines del 2020. Fallece mi abuelo, y del tema de mi abuelo comenzaron el tema de la posesión efectiva. Mis primos no habían hecho la de mi tío. Ahí entraban más herederos a la revoltija, decimos nosotros. Al baile. Claro. Y pasaron los años, fue 2020, pasaron los años, 2022 fallece mi papá. Paralelamente, una de las hermanas de mi papá
tenía demencia y por ende dependía de las decisiones que tomaran mis primos, que tampoco tenían claro el asunto. Claro. Hoy en día, a la fecha de hoy, habemos entre solamente segunda generación, o sea, está mi abuelo, mi papá, y la tercera generación, que somos los hijos, los primos, habemos 8 primos metidos en esta revoltija, más los hermanos que están vivos. Es un problema. Claro. Es un problema hablar de herencia, es un problema. Y no es un problema porque entramos a discutir, es un problema porque no hemos hecho los trámites. Y nosotros que dijimos, hagamos los trámites con mi papá, pero ¿cómo será el trámite con mi papá si mi papá no ha hecho el trámite que le correspondía con su papá? Entonces tampoco sabemos qué es lo que tenía mi papá si él no hizo lo suyo con su papá. Ajá. Y ahí empezamos a escalar atrás, hasta atrás, y al final es un dolor de cabeza. Pero en paralelo, con mi mamá es muy diferente. Porque mi mamá en vida nos ha dicho, yo quiero que si yo llego a fallecer, esto quede así, que lo he hecho con mi hermana, habla conmigo. Nosotros sabemos, por ejemplo, cuáles son las cosas, los bienes que tiene mi mamá, qué hacer, cómo se va a distribuir este caso, el patrimonio en caso de... Porque una cosa es, claro, uno también no lo planifica, pero ¿qué pasa si hay un accidente y tus padres fallecen? Claro, es importante hablar estas cosas. Exacto. Así entregar la información a los hijos. Como hemos dicho que es importante que una familia se planifique económicamente en el presupuesto familiar, también es importante que los padres y los hijos se sienten a conversar estos temas que son importantes. ¿Qué pasa si yo no estoy? ¿Qué pasa si los padres se van, desaparecen, fallecen? ¿Quién toma la rienda del asunto? O sea, es importante hablar esas cosas en familia. Es importante enseñarles desde temprano estas cosas. ¿Qué se debe hacer? Cómo tomar decisiones. Entonces, cuando hablan acá, no es de que planifiquemos, lo que decías tú, ¿no? Tengo 3 hijos, 3 terrenos, no. Se trata un poco de ir un poco más allá. Claro. ¿Qué haces si hoy en día tenemos una emergencia? ¿Cómo actuamos ante esa emergencia y cómo los preparamos a ellos para que se enfrenten a esa emergencia? Eso es educar. Entonces, es importante también que, aquí decía, la falencia que hay en Chile de educar y preparar a los jóvenes en esta materia. Exacto. Sí, yo creo que en las historias que nos cuenta Bastián y que son parte de la experiencia que creo que tal vez muchas familias, muchas personas que nos están escuchando también puedan tener, ¿no? De seguro. De que no hubo, y aquí rescato el primer principio, no hubo previsión. A mí me parece, desde la perspectiva de la previsión, de la planificación, muy bien aquellas familias que dicen, me voy a planificar para dejar X. Sea uno para todos o uno para cada uno de mis hijos. No lo sé. Va a depender de la situación financiera de cada uno. Pero me parece que la previsión es un buen principio. Claro, yo rescataría eso. Porque además, lo hemos dicho en otras oportunidades, ¿no? Es un principio bíblico. Jesús dijo, ¿quién que quiere construir una torre no se sienta primero a calcular los costos? Para que después, ¿cierto?, no se burlen de él y digan, oye, mira, tú empezaste a construir y mira cómo quedó esta cosa. A medio armar. Claro. Yo rescato ahí ese principio, la previsión. Segundo principio que rescato, y que es la raíz de este programa, es la educación financiera. Exacto. El conocimiento, en este caso particular, de ciertos trámites que son necesarios. Yo lo mencioné recién, ¿no? Mi esposa vivió esta situación hace un par de años atrás. La pequeña gran diferencia es que mi esposa era hija única. Ah, no era complejo allí entonces. No, y se dio una situación triste, una situación muy triste a nivel de la familia de mi suegro, que generó que la única heredera fuese mi esposa. Y ahí, claro, uno se enfrenta a situaciones que no conoce, claro. Y me parece que ahí un segundo punto a destacar de esta historia que nos cuenta Bastián y también de la experiencia que vivimos nosotros con Susan, tiene que ver con esta educación financiera, saber en qué consiste una posesión efectiva, qué hay que hacer, se pagan impuestos por las herencias, se pagan, lo digo con conocimiento de causa, se pagan impuestos por las herencias. Y lo tercero, que se da también mucho a nivel familiar, ¿no? Esto de, permítanme el concepto de la transparencia activa. Es decir, me voy a sentar con la familia y les voy a decir lo que tenemos y dónde lo tenemos. Que a nosotros nos pasó, a mi esposa le pasó, no digo nosotros, pero a mi esposa. Hubo que empezar a investigar, hubo que empezar a hacer una especie de... auditor. Sí, pero de inspección en diferentes instituciones financieras para ver si es que mi suegro tenía algún recurso ahí.
Claro. Tampoco existe, y me parece que hay una falencia, ¿no? A nivel Estado, tampoco existe un trámite que diga, ok, pon el RUT, pon tu número de identificación y te voy a decir cuáles son. No, porque no ahí está claro. No, y hay un principio también que es el de la ética, que ellos, como instituciones financieras, no pueden emitir. Muchas veces dicen, es que no le puedo dar información si usted no es el titular. Sí. Pero es que, ¿cómo no soy el titular? Soy el hijo, tengo los papeles, legalmente soy hijo de él, él falleció, lo lamento, pero si no es el titular y él no dejó una orden explícita firmada, no le puedo entregar información. Y muchas veces, incluso, no sé, yo lo dejo ahí sobre la mesa porque puede decir hasta capaz que sea chamullo, pero lamentablemente es así. Entonces, como decía Jaime, es importante sentarse a la mesa y decir, esto es lo que tengo. Mi abuelo lo hace así. El otro día mi mamá me dijo, oye, tuve una conversación con tu tata, vino mi hermana de Santiago y nos contó, ya nos dijo ya qué es lo que quiere, porque mi tata ya tiene 90 años, gracias a Dios. Tata que conocimos allá. Sí. Okay. 90 años, pero no los demuestra, pero él ya está pensando en que le falta poco, que ya... Entonces, sentó a las dos hijas y les dijo, miren, esto es lo que tenemos, aquí están las cosas y comiencen ustedes ya a pensar... A eso me refiero con transparencia activa, claro, por un lado, ¿no? Claro, y mi abuelo fue muy transparente. De hecho, mi abuelo es como que hoy en día dice, yo ya no me preocupo de los regalos. Claro. Yo no voy a dejar herencia, así que yo voy a empezar a regalar plata para los cumpleaños, Navidad, para no dejar cosas en los bancos. Ahí tenemos a un partidario esto de que dejar herencia es haber tenido mal cálculo, ¿no? No es partidario eso, dice, pero ¿para qué dejarlos peleando? Forma de pensar. Bueno, vida, sin duda, voy a dejar las cosas, él es de dejar las cosas en vida. Claro. No, y lo otro, pero si mi cuñado es de esas de que dice, no, yo no voy a dejar todo en cero, todo neteado antes de irme. Él sí es de esa línea. Ahora, una de las cosas que hay que dejar listas en vida, ¿no? Es efectivamente tener un plan de contingencia. Eso, es decir, que mis hijos, yo no lo tengo, aunque no es que tengamos tampoco inversiones distribuidas, porque no tenemos. Las inversiones, como lo acabo de decir, ¿cierto? Mi esposa les dio a mis hijos su herencia en vida. Claro. Que creo que es una buena medida para aquellos que tienen. Sí, buenísimo. Claro, y ellos se hacen responsables. Tengo hijos adultos, ya no crean que tengo hijos chicos, tengo hijos adultos. Entonces, es importante esta transparencia en términos de decir, ok, ¿sabes qué? Mira, esto es lo que yo tengo, me voy a preparar, esto es lo que tengo. Háganse cargo. Si a mí me pasa algo, está aquí, está acá. Sí. Exacto. Aquí está toda la documentación, ¿cierto? Aquí está la escritura, en fin, aquí está, no sé, el depósito a plazo, aquí está el certificado del fondo mutuo, no lo sé, cualquier cosa, pero aquí está. Creo que eso es importante a nivel familiar, porque evitaría conflictos posteriores. Claro, yo después voy a morir y no voy a tener idea de los conflictos que se pueden haber generado por no haber sido previsor, vuelvo a insistir, por no haber educado financieramente, por no haber tenido esa capacidad y por no haber abierto mis archivos financieros y decirle, mira, esto es lo que yo tengo, he sido transparente, si me pasa algo, aquí está todo lo que ustedes tienen que saber. De hecho, es una buena herramienta para educar, en el sentido de que, por ejemplo, nos pasó hace poco con mi mamá, compró una propiedad en Viña del Mar y cuando hizo el trámite, se sentó en la mesa con mi hermana y conmigo. Quiero hacer esto, estas son las tasas que estoy evaluando, ¿qué opinan ustedes? Nosotros dijimos, mamá, ¿tú lo ves? No, pero quiero que ustedes como me den su opinión. Ya le dimos la opinión. Y cada trámite que ella ha hecho, Muriel Bastián, oye, acompáñenme, no, más que no puedo, ya. Pero tú puedes, sí, ya vamos. Y vamos con ella. Claro. Reunión con, no sé, el abogado, ya, listo. ¿Pueden conectarse? Sí, ya, listo. A esta hora. Entonces siempre nos ha involucrado por lo mismo. Sí. Porque después mi mamá dice, ustedes ya saben cómo están las cosas, yo soy transparente, ustedes después toman decisiones. Es más, ella para tomar decisiones ahora, con sus bienes, nos pregunta, ¿sabes qué quiero hacer esto? ¿Qué opinan ustedes? Y yo dice, mamá, pero si las cosas son tuyas. Sí, pero al final, si me pasa algo... Claro. Qué importante, Y es bueno porque a nosotros nos enseña. Entonces, mi hermana es mucho mayor que yo, también tiene su casa, su familia, pero nos enseña a nosotros también a cómo planificar, cómo tomar decisiones. Exactamente. La verdad que este es todo un tema muy interesante, aprender, educarnos financieramente, qué hacer frente a estas situaciones. ¿Les parece si vamos a un espacio musical y volvemos y seguimos allí? Nos quedó el diccionario pendiente. Diccionario. Lo hacemos a la vuelta de esta música. Vamos a ver qué dice la Biblia respecto a este tema. Ajá. También. Mejor compañía. Nuevo tiempo.
Caminando vamos por el desierto y cada día las fuerzas se agotan más y más, pero pronto llegaremos al hogar donde viviremos por la eternidad. Y habrá una grande bienvenida y una mesa allí preparada, y el vestido de las bodas usaré. Y diré: Santo, santo, y cantaré de Moisés el canto, gloria a Dios por su grande amor. Cantaré aleluya, gloria al Cordero por toda la eternidad. Y diré: Santo, santo, y cantaré de Moisés el canto, gloria a Dios por su grande amor. Cantaré aleluya, gloria al Cordero por toda la eternidad. Como una novia vestida de blanco, la iglesia espera al novio muy pronto regresar. Y al entrar en la ciudad el rey dirá: hijos míos, bienvenidos al hogar. y habrá una Grande bienvenida y una mesa allí preparada, y el vestido de las bodas usaré. Y diré: Santo, santo, y cantaré de Moisés el canto, gloria a Dios por su grande amor. Cantaré aleluya, gloria al Cordero por toda la eternidad. Y diré: Santo, santo, cantaré de Moisés el canto, gloria a Dios por su grande amor. Cantaré aleluya, gloria al Cordero por toda la eternidad. Y una grande bienvenida para mí preparada, y el vestido de las bodas usaré. Y diré: Santo, santo, y cantaré de Moisés el canto, gloria a Dios por su grande amor. Cantaré aleluya, gloria al Cordero por toda la eternidad. Yo diré: Santo, santo, y cantaré de Moisés el canto, gloria a Dios por su grande amor. Cantaré aleluya, gloria, gloria al Cordero por toda la eternidad. Aleluya, gloria, gloria al Cordero por toda la eternidad. ¿Sabías que en la Biblia puedes aprender sobre finanzas? En la revista Esperanza, Educación Financiera, a la luz de la Biblia, aprenderás los principios prácticos para administrar tus finanzas con sabiduría. Organiza tu vida financiera y solicita ahora mismo, sin costo, la revista Esperanza, Educación Financiera, a la luz de la Biblia. Ingresa a estudielabiblia.com. Lo reitero, estudielabiblia.com. Si estás en Chile, solicítala al WhatsApp más 569 64 80 80 88. Seguimos aquí, qué linda música, aquí conversando, la verdad, con estos muchachos y también hablando de este tema que no deja de ser, que podríamos decir que es un poco polémico. Es un tema complejo de hablar, porque hay distintas opiniones y hay que respetarlas. O tabú también. Sí, o tabú. Es que ¿sabes lo que pasa? Es que además creo yo que tiene un componente emocional no menor. Sí. Cierto, sí. Entonces nos cuesta, voy a hablar de mí, no siquiera voy a tercerizar esto. Me cuesta a mí hoy día sentarme con mis hijos y decirle, mira, cuando yo no esté, ¿cierto? Aquí está. Es difícil.
Por lo menos para mí hay una cuestión emocional que no se puede y no obviar. Siempre a los hijos les gusta tocar ese tema. Y también. Entonces, ¿cierto? Se lo encuentran incluso hasta latero algunos. No, que lata, que empecemos, después, dejemos después. No, es que aparte que genera emociones, entonces esto es complejo. Mira, voy a leer un texto bíblico que está allí, no sé si lo tienen por ahí también, que está aquí en Proverbios 13:22. Dice: el hombre de bien deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Wow. Wow. Ahora, el hombre de bien. El hombre de bien deja herencia a los hijos de sus hijos. A los nietos. Quedó pendiente algo, que fue nuestro diccionario. Sí, exacto. Y ahí yo lo quiero ligar un poco al versículo bíblico, texto. Porque dale, dice, lánzate con el diccionario. Eso. El diccionario dice: planificación sucesoria o planificación patrimonial. Es el proceso de organizar la transferencia de bienes y activos, asegurando que se cumplan tus deseos y se minimicen los impuestos y trámites legales para tus herederos. Incluye la creación del testamento, designación de beneficiarios. Y dice: el hombre de bien deja herencia a los hijos de sus hijos. Yo estaba pensando, ¿a qué le llamamos hombre de bien? ¿Un hombre precavido? ¿Un hombre planificado, presupuestado, que es capaz de dejar una ruta, ¿cierto? Un camino para el después, o los deja a sus hijos, a la que te criaste, averigua, trabaja y yo aquí ¿y qué es decir hombre de bien? Porque la riqueza del pecador está guardada para el justo. Entonces también, ¿cuáles son los propósitos que hemos tenido sobre nuestros bienes, sobre nuestros patrimonios? Fíjate que yo rescato de este texto, no tengo ni conocimiento ni a mano cómo ver tal vez en el original, ¿no? Claro. En el hebreo, qué es lo que dice, pero me llama la atención lo siguiente. Dice que el hombre de bien deja herencia. Ajá. Y el pecador deja riqueza. Ah, claro. Ahí está la diferencia. Me llama la atención. Exacto. Me llama la atención. Entonces, ¿qué tiendo a pensar? Ustedes pueden estar de acuerdo o no conmigo, por supuesto. Ajá. Que la herencia es algo mucho más amplio que la simple riqueza material. Más que lo material. Más que lo material. Ajá. Me da la impresión de que la herencia, como bien decía Bastián, puede ser efectivamente un camino, una forma, una enseñanza. Ajá. ¿Ya? Un legado. Un legado que no tiene que ver necesariamente, que no tiene que ver necesariamente con dejar recursos materiales o financieros. Tiene que ver con dejar otras cosas que son mucho más trascendentes. Claro. Y yo creo que eso efectivamente es una herencia. Me encantaría que mis hijos me recordaran no por lo material que yo les dejé, sino por las enseñanzas que tuvieron mientras anduvimos juntos por esta vida. Entonces me da la impresión, vuelvo a insistir, es solo una impresión, puedo estar completamente equivocado y desviado de la intención de quien escribió el proverbio. Pero la herencia en este contexto me parece que, ofrece un concepto más amplio. Claro. No es solo riqueza. Y yo creo que si tú le preguntas a un padre, a una madre, les gustaría hablar de herencia más que de riqueza. De todas maneras, claro. ¿Cierto? No solo algo financiero, sino que una serie de cosas, entre la educación, nuestros principios cristianos, que hayamos heredado eso a nuestros hijos, y un sinfín de cosas que vale mucho más que lo material. Estaba pensando en este texto bíblico, ¿no? La verdad que esa diferencia que tú haces, Jaime, es súper importante, ¿no? Que no sé si, Pero da para pensar esto, ¿no? Pensar. Da para pensar. Y sabes tú, yo estaba recordando que hay una serie de biografías de... no recuerdo cómo se llamaba, pero son estas personas que han formado grandes empresas en Chile, marcas que por años las hemos tenido, y hay una serie de biografías de estas personas que levantaron estas empresas. Ajá. Entonces una de ellas, me acuerdo que este caballero ya mayor, ¿no? En el sur de Chile, él contaba cómo formó su empresa y qué es lo que significaba para él dejarle a sus hijos. Entonces, él también, entre todas las cosas que habló de lo que su padre les había dejado. Y decía él que tenía hermanos en los cuales nunca se involucraron con el trabajo. Solo recibieron la herencia como un billete de lotería. Uh-huh. ¿Y qué pasaba? Que esos hermanos hicieron quebrar la empresa del padre de este personaje. Claro. Entonces ahí él hacía esta diferencia, ¿no? Entonces cuando él tuvo la oportunidad de criar a sus hijos, los involucró en el negocio para enseñarles el trabajo.
Y el valor del trabajo. Exacto, no para que ellos recibieran esa gran patrimonio que él les estaba dejando, sino que ellos ya trabajaban de muy jovencitos, por la experiencia que él había tenido con su padre anteriormente en Europa. Qué buena historia, porque si tú te fijas, y lo hemos hablado, es parte de involucrar a los hijos o a los sucesores desde temprano. Sí, desde muy jovencito él los involucraba. En las distintas etapas que pasa la vida. Y como tú lo decías, y lo decía Jaime, yo busqué acá. Ajá. No sé hebreo, perdónenme, porque tampoco lo voy a hablar en hebreo. Pero en la traducción, porque lo va traduciendo parte por parte, el versículo, hay una palabra que dice dejar, heredar, y después dice herencia, legado, propiedad. Es decir, que el hombre bueno hereda un legado. Y la riqueza o los bienes del pecador o del hombre malvado para el justo está reservada para ser guardada como transferencia. Es decir, el hombre justo no solamente deja una herencia, sino que deja un legado. Es lo que decías tú. Cuando un padre involucra a sus hijos en este rol de la empresa, en el trabajo, de trabajar duramente, deja una cultura de qué significa el esfuerzo, qué significa el trabajo, cómo se obtienen, ¿cierto?, estas utilidades. Con esto estamos pagando, con esto estamos gestionando un viaje, estamos pagando las cuentas de la casa, pero el cómo pasa, el cómo se llega a eso, y lo involucras desde pequeño, entonces ellos toman el valor de qué es trabajar, qué es esforzarse, y después cuando el padre ya no está, tiene mayor sentido, oye, no vamos a derrochar esto porque sabemos cuánto cuesta, y de seguro esa cultura es la que se espera que se siga transfiriendo. Ese es el legado. Más allá de una herencia, es lo que tú le dejas a tus hijos, los hijos de tus hijos, como decíamos, como un camino, una ruta. Claro, porque si no hay educación financiera, ¿qué hace ese hijo con ese dinero que recibe? Exactamente. Con una empresa, con un bien, que no sabe cómo administrarlo. Y que ha pasado, oye, es algo que, aunque no lo creemos, pasa mucho en las empresas. O sea, bueno, partimos diciendo, tú dijiste esto de que a la tercera generación ya se pierde, disminuye muchísimo, claro. Sí. Yo me acordé de algo respecto a esta intención de dejar un legado, una herencia, ¿no? Y yo, bueno, no ando con mi Biblia, pero en mi Biblia tengo este versículo que les voy a leer, o este par de versículos marcados. Y escrito con lápiz mina ahí al ladito, ¿cierto? Que ojalá fuese lo que Dios dijera o pensara de mí. Y que es lo que Jehová le dice a Abraham en el contexto de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios le dice lo siguiente, estoy leyendo Génesis 18, versos 17 y 19. Dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, pregunta Dios. Y él se responde, porque esto es una conversación con él mismo, pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Me encantaría que Dios piense eso de mí como padre, pensara eso de nosotros como padres, como madres, ¿no? Exacto. Es decir, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, es decir, una vez que Abraham ya no esté. De todas formas, su herencia, seguirá. Su legado se va a mantener. ¿Para qué? Para que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, y para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ese para mí sería el mejor legado, legado para mis hijos y para mis nietos. O sea, de hecho, a mí se me viene en la cabeza la historia, el versículo de Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa descripción es la descripción de Dios, porque después hay una conversación con Satanás y Dios le dice, ¿y tú no has visto a mi siervo Job? Que varón bueno hay en la tierra, varón perfecto, recto. Es la descripción de Dios de Job. Y Job era un hombre de muchas riquezas, era un hombre de muchos bienes, extremadamente rico, que lamentablemente lo perdió todo, ¿cierto? Pero después Dios le dio le multiplicó, ¿cierto?, lo que él ya tenía. Y probablemente es lo que pasa con Abraham. Yo digo, ¿será que Dios tiene también esa imagen de nosotros? Si le pidieran a Dios describirme como describió a Job, ¿me describiría de esa forma? Y eso yo creo que también tiene mucho que ver como en la crianza que él tiene, Job, de criar a sus hijos, temerosos de Dios y apartados del mal. Un hombre prudente, un hombre que
vive los principios de Dios y creo que es el mejor legado que podemos dejarle a nuestros hijos. Yo creo que vivir bajo el propósito de Dios en todos los aspectos de la vida, financiero, cultural, familiar, vamos a ser prosperados en realidad. Realmente es importante esto, ¿no? Ese versículo deja la diferencia, hace la diferencia. Sí, sí. Pero independientemente a esto, ¿no? A lo que heredamos, a lo que dejamos, hoy hay que palpar también la realidad que hoy vivimos. Uh-huh. Y educarnos financieramente es súper importante. Ser transparente con lo que hay. Hay una cosa que pasaba antes. Yo creo que ya no pasa, pero antes se daba mucho que generalmente una mujer enviudaba, ¿no? Y era la mujer quien se quedaba en casa. El hombre era, ¿cierto?, el que salía a trabajar todo. Y en esas situaciones cuando ocurría, a veces la mujer no sabía qué hacer. No tenía información. ¿Qué hacer? Sí. ¿Dónde ir? No había nada. Entonces, no había esa educación. Hoy, uno espera que en estos tiempos ya eso no exista, ¿no? Que todos más o menos sepamos qué se debe hacer. Pero al revisar quizás estadísticas en Chile, no todos tenemos educación financiera. O sea, muy pocas personas la tienen. Y muchos no sabemos qué se debería hacer ante tal situación. Aquí hay una dimensión de la educación financiera que tiene que ver con el día a día, ¿no? Uh-huh. Con situaciones mucho más comunes, por llamarlo de alguna forma. Exacto. Pero en el tema de la herencia hay además una segunda derivada de educación que tiene que ver con cosas mucho más específicas. Uh-huh. Y que lo digo a partir de la experiencia que vivió mi esposa. Tuvimos que enterarnos de cosas que no sabíamos. Yo me reía cuando leyó Bastián el diccionario, ¿cierto? Porque dice textualmente, asegurando que se cumplan tus deseos y se minimicen los impuestos y trámites legales. Ay, ¿te pareció muy chistoso eso? Me causó un poquito de... porque una incomodidad de... Como buen auditor, ¿no? Claro. Aquí mi formación inicial me traiciona. Porque yo puedo buscar minimizar impuestos de forma legal. Eso tiene un nombre, se llama elusión. Ajá. O puedo minimizar impuestos a partir de otra situación que se llama evasión, que es ilegal. Claro. ¿Okay? Ahora, elusión es legal, evasión es ilegal. Para mí ambas son inmorales. Por eso me hizo un poquito de ruido, ¿no? Y lo digo desde la experiencia. Claro. Con el caso de mi esposa, tuvimos que hacer el trámite en impuestos internos para poder pagar el impuesto a la herencia y fue harta plata. Harta plata. Harta. No, por favor, no piense que son miles de millones. Harta plata. No, pero del todo que se recibe es bastante lo que se paga de impuestos. Sí. Claro. Y uno dice... bueno, está bien, es lo que corresponde. Claro. Es lo que corresponde. Ahora, pudimos haber hecho... Claro, yo podría haber llamado a alguien o haber contratado a un abogado. Oye, mírame. Pero por eso digo, para mí, ojo, no tienen, vuelvo a decir, por qué estar de acuerdo conmigo. Pero la elusión de impuestos es legal. Hay mecanismos que permiten eludir y hay abogados y especialistas tributarios que se encargan de eso. Ver cómo las empresas o las personas pueden pagar desde la perspectiva de los cuerpos normativos menos impuestos. Uh-huh. Por lo tanto, es una gestión legal. La evasión es completamente ilegal. Para mí, ambas son inmorales. ¿Por qué? Porque al César lo que es del César. Uh-huh. O sea, el impuesto que yo pago, perdón, me va a salir un poquito el tema, ¿no? Pero el impuesto que yo pago trae beneficios, ayuda a muchas personas. Claro, alguien podrá decir, claro, pero mira que el Estado se financia, son todos corruptos, que los políticos... Sí, es verdad. Pero no pensamos lo mismo con el diezmo. Que cómo voy a dar diezmo, o sea, aquí, que allá, que esto, que lo otro, que lo que tú querés. Siempre hay cosas que no nos van a aparecer. No nos van a aparecer. Exacto. Pero aquí el impuesto se paga. Uh-huh. Y nosotros lo pagamos. El diezmo se paga y nosotros lo pagamos, independiente de lo que después, ¿cierto?, se haga o se administre. Uno esperaría, tanto del Estado como de las instituciones que reciben donaciones, esperaría transparencia y una excelente gestión de los recursos. Entonces, te digo, ¿no? Me generó un poquito de escozor de minimizar el pago de los impuestos. Hay que pagar el impuesto que corresponde, pero no nos olvidemos además, y volviendo al tema, de que en la economía judía del Antiguo Testamento,
Había un principio que atravesaba todas las transacciones, y ese principio era que Dios era el dueño de todo. Dios era el dueño de todo. Es importante recordar eso. Y hemos estudiado todo este trimestre a Josué, y hemos visto cómo Dios les entrega una tierra, se las da, pero la tierra no era de ellos. La tierra es de Dios. Y por eso, entre otras cosas, el sistema económico judío tenía el año del jubileo. Cierto, esa costumbre que había. Cada 50 años, ¿cierto?, las tierras volvían a sus dueños. Ajá. Entonces, nosotros no logramos dimensionar eso porque tenemos puesta nuestra vista y nuestros ojos en un sistema económico capitalista, sea bueno, sea malo, da lo mismo, claro, pero lo tenemos puesto en este sistema. Exacto. Para el judío, la tierra no era de él. Y la tierra era el único recurso con el que contaba porque era una economía agraria. Uh-huh. Entonces, claro, cuando Dios dice, la tierra es mía, por lo tanto, ¿la tienen que heredar? Sí, perfecto, la van a heredar porque además era el sustento de una nación que estaba partiendo. Claro. Pero el primogénito recibía doble herencia. Uh-huh. ¿Y por qué recibía doble herencia? ¿Porque Dios era un caprichoso que nació primero gana más? No, porque el mayor se hacía cargo de muchas cosas que tenían que ver con seguridad social. Exacto. Entonces estaba todo muy bien pensado. Todo muy bien planificado desde un principio. Ahora, yo quiero, lo que decía Jaime, y quiero hacer un paréntesis. El diccionario nos da, ¿cierto?, este concepto, nos dice qué es lo que significa, pero, y de este concepto, y es lo creo que es lo que hemos hablado en nuestros programas, ahí me saco del paréntesis y digo, esto es lo que significa. Ahora, la gente tiene que, ¿cuál es el llamado que hacemos nosotros? Con cada concepto del diccionario, estudie, averigüe. Exacto. Lo que decía Jaime. Sí. Por ejemplo, lo que decía, está la ilusión y la evasión. Pero usted, ahora que sabe que existe una planificación sucesoria, existe un patrimonio, existen mecanismos, ahora tome este concepto y averigüe, haga los trámites. ¿Qué se hace en caso de fallecer? ¿Qué se hace en caso de una herencia? ¿Cuáles son los trámites legales? ¿Qué es lo que hay que pagar? Y empiece a educarse, pero no para, como decía, eludir o evadir, sino que para saber qué hacer. Claro. Y obviamente educarse financieramente y eso traspasarlo también a sus a su familia. Yo no quiero terminar sin traer a colación a la abuelita Elena, ¿no? Por supuesto. Y con esto cerramos ya. ¿Sí? Ya estamos en la hora. Yo estaba recién partiendo. Ya estamos en la hora. Está agarrando vuelo, dijo. Sí. Dice, el dinero dejado a los hijos con frecuencia se convierte en una raíz de amargura. Los padres no deberían exponer a sus hijos a las tentaciones que ellos mismos han evitado mediante el trabajo. Wow. Solo para reflexionar, ¿no? Exacto. Y aquí vuelvo al tema de la herencia que mencionaba el proverbio. No se trata solo de dejar bienes materiales, sino que se trata de dejar una herencia, un legado. Y ese legado tiene que ver con muchos otros factores, con muchas otras variables. Conocimiento financiero, justicia, juicio, sabiduría, valores, y que ojalá, ¿cierto?, que así como Jehová habló de Abraham de la forma en que lo vimos en Génesis capítulo 18, también Dios puede hablar de nosotros así. Qué lindo. Que pueda hablar y que sepa que nosotros vamos a hacer todo lo que está a nuestra mano para que nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y nuestra casa en general siga el camino de Jehová, porque esa va a ser sin duda alguna la mejor herencia. En la parábola de los talentos vendríamos siendo los mayordomos y creo que eso, dejar un buen legado, una buena herencia, es que Dios diga, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre muchos te pondré. Y no ser como el hijo pródigo, ¿no? Exactamente. Claro, el hijo pródigo cuando pide la herencia derrocha en vida, pero pide la herencia en vida significa matar al papá. Sí. No quiero tener relación contigo, no me interesa. Dame la parte y aquí me separo y me voy. Y ojo, y venderla
y dar la parte, además significaba vender terrenos, vender animales. Había un impacto para la familia que quedaba que no era menor. Pero eso da para otro tema. Pero más adelante. Ahora sí que ya hemos llegado al final de nuestro capítulo Finanzas y Fe. La verdad que muy interesante este capítulo. Esperamos haya sido de gran provecho para ti, que el Señor te bendiga grandemente. Sabemos que dentro de todos estos pasos difíciles a veces de la vida hay sabiduría en la Biblia, ¿cierto? Así es. Que nos da ese consejo de cómo actuar, cómo proceder. Bueno, hemos llegado al final, nos reencontramos el próximo martes. Marito, nos vemos. Gracias, Jaime. Nos vemos, cuídense. Saludos, cuídense, que estén bien. Nos vemos el próximo martes. Te invitamos a que sigas Feliz aquí Navidad. en sintonía. Por supuesto, claro, feliz Navidad. Ya no queda nada, Mañana queda un par de días. Queda todavía. Ya, feliz cumpleaños para mí. Estoy de cumpleaños. Por si acaso, 25 de diciembre. Gracias. ¿Verdad? ¿Cumpleaños se acerca? No me dejan terminar estos muchachos. Queremos seguir. Te invito a que sigas aquí en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Ahora sí que sí. Chao.